Bueno, vamos a continuar. Espero que con ánimos renovados despois de un descanso merecido. Vou a pedirlle aos seguintes relatores que sexan o máis puntuais posibles con respecto ao tempo que teñen adicado, porque sería bo que poidásemos ter unha mesa redonda despois. Bueno, presento-vos a Fernando Carrera. Estivamos comentando antes que é un home do mundo porque é coruñés, pero fixo os seus estudos en Madrid e actualmente reside en Vigo. E, bueno, aí tendes o título do seu relatorio e, polo tanto, non me vou a enredar máis. Gracias por aceptar a nosa invitación e cando queiras. Buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer y para un profesor siempre es un orgullo y un placer soltar el rollo, no os preocupéis. En fin, como decía Pepa antes, al respecto de la cultura castrexa, yo también me siento un poco periférico, no por esta historia vital que acaba de contar aquí Mariano, sino porque, o también por el hecho de que vengo a hablar un poco desde una perspectiva no del historiador, como los que me han precedido, sino como conservador, restaurador que soy. Sin embargo, bueno, y además profesor de una escuela de conservación. Sin embargo, soy asimismo historiador, quiero defender esa parcela y intentar defender un poco mi parcela de objetividad. Es decir, no voy a venderos a un profesional que se llama conservador-restaurador, sino voy a hacer una reflexión que llevo haciendo toda mi vida profesional y ya es bastante larga, ¿no? En relación a la necesidad de que la colaboración entre dos disciplinas, una la arqueología, la prehistoria, da igual, ¿no? Y otra la conservación, restauración, debemos ser siempre inconformistas y pensar que debe mejorarse, y eso es lo que pretendo demostraros. Bien, una cuestión teórica de partida, y es que entendemos que cada bien cultural, arqueológico si se quiere en este caso, pero no necesariamente, se puede considerar el encuentro de dos componentes. Un contenido, llamémosle material, la parte que lo compone, la materia, pétrea, cerámica, metálica, y otro el contenido inmaterial, es decir, el valor que le damos, el valor que le otorga un grupo social, ¿vale? Para nosotros, algunas de las cosas que hemos ido viendo esta tarde, para los arqueólogos tiene mucho valor, pero para otras personas pueden resultar extraordinariamente insulsas. Una cerámica castrexa puede tener valor para un arqueólogo gallego y puede tener muy poco, incluso para un prehistoriador si es de otro ámbito geográfico. Por tanto, ese contenido inmaterial es un contenido más difuso, menos neto, más al pairo de cómo van cambiando las ideologías y los valores que la sociedad le da al patrimonio. Desde esa perspectiva, el arqueólogo trabaja con patrimonio potencial. Esto es interesante porque estamos hablando de patrimonio cultural, patrimonio que es dominio público, dominio de la sociedad gallega, española, europea o de aquel contexto político del que estemos hablando, ¿no? Pero es bien interesante, y esto es una especificidad del patrimonio arqueológico, que solo pasa a ser patrimonio cultural cuando es reconocido a través de un proceso científico que domina efectivamente el arqueólogo. En ese sentido, el arqueólogo es un generador de patrimonio. Solo después de que es analizado desde su perspectiva, pasa a convertirse en patrimonio y, por tanto, pasa a ser dominio público. Esto tiene enormes connotaciones. Una de ellas, enormes y muy diversas. Una de ellas es que si se quiere, es en la posibilidad del trabajo del arqueólogo está generar o destruir patrimonio. En el sentido de que si el arqueólogo no valora esto como relevante, como importante, como digno de ser estudiado, conservado, publicado, dibujado, etcétera, etcétera, pues ese patrimonio nunca será reconocido por la sociedad. Esta responsabilidad debe ser asumida por todos nosotros y cada uno debe establecer un equilibrio entre creación y destrucción. Los arqueólogos también sabemos que cada yacimiento que excavamos es un patrimonio que hacemos desaparecer en parte y en otra parte damos a conocer al gran público, ¿no? Pero hay una parte que destruimos.
Han salido ya algunas diapositivas hoy, esta tarde, de castros excavados de Antiguo, que desde la perspectiva actual nos parece que han sido en cierta medida, si no expoliados, pero han sido muy escasamente aprovechados para generar conocimiento, para generar patrimonio, ¿vale? Probablemente los que vengan detrás de nosotros podrán establecer una crítica semejante a nuestras actuaciones. En ese sentido, me parece muy importante que nunca perdamos este tipo de ideas de nuestro trabajo, ¿no? Si se quiere, nos complica un poco más la vida, lo cual ya no es fácil para un arqueólogo, pero debemos considerarlo. Hablamos del patrimonio arqueológico como un patrimonio potencial, efectivamente. Decimos que después del estudio arqueológico pasa a ser patrimonio legal en el sentido de que cuando después del análisis arqueológico entra a estar protegido por esas normas legales que cada autonomía, estado o grupo político que antes citábamos reconoce, en este caso la ley de patrimonio autonómica o la ley de patrimonio estatal, pero falta un último paso, que es el que la sociedad reconozca eso como un patrimonio que le dé valor. En ese sentido, hasta ahora hemos estado hablando de esa valoración, ese reconocimiento que le da el arqueólogo. Es un reconocimiento casi limitado a lo científico. Es decir, nosotros establecemos que esto es muy importante porque muestra una evolución cultural, porque muestra una cronología, porque muestra X elementos que tienen mucha importancia científica, histórica, si se quiere, pero pueden tener menos importancia estética, o menos importancia económica, o menos importancia, otra serie de valoraciones desde las cuales la sociedad sí que hace ese análisis de la relevancia patrimonial o cultural de las cosas. De hecho, una crítica que hemos hecho en el pasado y permanentemente al trabajo de los arqueólogos es que nos centramos específicamente en los valores científicos y hemos pensado muy poco en el valor patrimonial en general, que es un cúmulo ahora más complejo de valores, esos que he señalado. No me voy a enrollar porque eso es otro asunto, ¿no? Pero bueno, no solo lo científico, sino también lo estético, también lo económico, también lo simbólico, etcétera, etcétera. En ese sentido, entendemos que es precisamente este proceso de reconocimiento social, si me apuras, el principal objetivo de la gestión del patrimonio cultural, acciones que están en manos de arqueólogos, historiadores, arquitectos, conservadores, etcétera, etcétera. Es decir, que el objetivo en el cual confluimos todos los que trabajamos desde la perspectiva que sea en el tratamiento del patrimonio cultural es ofrecer a la sociedad nuevo patrimonio y en que la sociedad lo reconozca como algo propio y suyo para que lo convierta en patrimonio real o social, que decíamos. Si no logramos eso, la sociedad no se sentirá representada por ese patrimonio y por tanto no lo valorará como algo a defender. Esto nos queda un poco lejos a los que trabajamos con elementos, pues eso, al arqueólogo que trabaja en este asunto o al restaurador que trabaja en aquello otro, pero me gustaría señalar e insistir en el hecho de que hay algo que nos une a todos, y no solo a arqueólogos, sino a muchas otras profesiones. Bueno, simplemente una fotografía que ilustra esta situación, pues la típica urbanización en entorno periurbano. Esto es un gran tolos calcolítico que sorprendentemente, en las afueras de Sevilla, sorprendentemente desconocido e intacto, no violado, ¿eh? Ha estado a punto de ser destruido porque aquí se iba a hacer, un Alcampo, un Carrefour, una cosa de estas, ¿no? Asociado además a un campo de cistas, una cosa espectacular desde un punto de vista de la prehistoria, ¿no? Bueno, pues ha salvado por los pelos, ¿vale? Por los pelos, absolutamente, por una denuncia social en este caso, no arqueológica, porque además sorprendentemente la Delegación de Cultura había dado permiso y había un informe hecho por un arqueólogo que daba vía libre a toda esta obra. No se sabe muy bien por qué razones, pero bueno, el caso es que ha sido la presión social, insisto, repito, y me gusta remarcar esto, ecologistas,
rojos, entre comillas, y no lo digo con malicia esto, que ha salvado un yacimiento que todavía no sabemos sus potencialidades porque, como veis, está sin terminar bueno, está tan solo iniciada la excavación, ¿no? Es un ejemplo, yo siempre hablo del efecto Fozcoa, es un ejemplo también para mí muy valioso, ¿no? de cosas que gracias a la presión popular se han ido salvando. Eso significa que ese reconocimiento que yo reclamo está funcionando, ¿no? Bueno, centrémonos un poco más en el objetivo de la charla, y es que en concreto, ciñéndonos ya al patrimonio arqueológico, sabemos que las manipulaciones que se producen durante y después de la excavación suponen un momento de fuerte tensión para los restos arqueológicos, y que ocasionalmente, o no tan ocasionalmente, se producen pérdidas irreversibles. En ese sentido, la pérdida o el daño en el contenido material supone obviamente la desaparición del contenido inmaterial, ese inicialmente histórico, pero más cosas, precisamente lo que el arqueólogo busca a través de la excavación. Por tanto, y cerrando el argumento, el arqueólogo debería garantizar la preservación de la mayor cantidad de valores inmateriales o materiales. Al final os dais cuenta que es lo mismo, ¿no? Que vienen cosidos. Por supuesto, su estudio y finalmente su difusión. Bueno, otro ejemplo, estos son moldes de sigilata, exhumados en este caso bueno, en Tarragona, da igual, ¿no? Con una limpieza así muy inicial, estas limpiezas que todos sabemos que se producen en la excavación, ¿no? Limpiezas que han producido, como en este caso, no han producido ningún daño, o como en este otro, graves daños, ¿vale? Es un ejemplo menor de lo que supone una mala gestión en postexcavación, es decir, una no sé si llamarle irresponsable o descuidada, o da igual, ¿no? Bueno, no entro en el detalle de por qué se produce aquí. Esto es, obviamente, este objeto está mejor cocido, de una tecnología mejor que esto, porque las condiciones de conservación han sido similares, ¿no? Bien, ¿qué hace el conservador? Pues el objetivo del conservador es proteger, obviamente, el contenido material de los objetos, exclusivamente, sin entrar a valorar su contenido inmaterial, lo que es objeto de otras disciplinas. Es decir, pese a que, asimismo, el que os habla es historiador, mi cometido general, habitual en las excavaciones no es generar historia. Yo voy como conservador restaurador y mi único objetivo es proteger la materialidad de los objetos para que sean otros quien establezca esa valoración que señalábamos antes, histórica, estética, cronológica, etcétera, etcétera. El papel de la restauración es algo más... Bueno, luego lo señalo. Yo establezco una neta diferencia entre conservación y restauración. Conservación, si queréis, es la disciplina en la que yo me reconozco. Restauración es una parte de esa disciplina que trata, ahora sí, de devolver una legibilidad a cosas que la habían perdido como consecuencia de la alteración. Bueno, como consecuencia del trabajo del restaurador, con frecuencia se genera conocimiento útil para el arqueólogo, y en ese sentido se convierte en una ciencia auxiliar de la historia. Es gracioso porque mientras que somos, digamos, un colaborador inicial en el momento de la mera excavación, en el momento de que estén apareciendo las cosas, al final, cuando tú cierras el círculo de intervención, que ahora veremos de forma, bueno, muy somera, pues también puedes aportar un montón de información al arqueólogo, bueno, pues por tu metodología científica, que es distinta a la suya, ¿no? En ese sentido, ambas, arqueología y conservación, son ciencias mutuamente interdependientes y, sin embargo, no todavía cooperantes. Bueno, fijaros que no he pretendido en esta charla resolver el porqué ni sugerir las vías de resolución. Simplemente dejo planteado un problema. Ahora voy a, bueno, de forma muy rápida también, voy a señalar ahora más en detalle cuáles son los ámbitos concretos de colaboración entre el arqueólogo y el conservador, y que cada uno de los oyentes bueno, pues establezca sus propias reflexiones, ¿no? Bien, los ámbitos de colaboración
son paralelos a las diversas acciones en la gestión del patrimonio, véase o léase arqueológico, obviamente, ¿no? Por supuesto, en todas las tareas paralelas a la investigación arqueológica, durante la excavación y todas las manipulaciones que se producen con posterioridad a la excavación. La colaboración entre conservador y arqueólogo también se verifica en las tareas de difusión del patrimonio cultural, en la conservación y ahora sí en la restauración de objetos muebles e inmuebles. Y finalmente también se establecen, o es necesario que se establezcan los puentes de colaboración entre disciplinas en la gestión previa a la excavación, en la gestión del patrimonio arqueológico inmueble. Vamos a ver ejemplos. Bueno, fijaros, manipulación, procesos que se dan durante la excavación. Decimos que, esto es casi una ilusión, pero después de un proceso de excavación debería, esto se está dando ya, el arqueólogo debería generar un informe de valoración donde diría, claro, es que estamos pensando mucho en la excavación paralela a un proyecto de investigación. Eso prácticamente ha desaparecido y hoy las excavaciones están vinculadas a procesos de gestión del patrimonio, una obra pública, la gestión urbanística de una ciudad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre, ahora con mucha frecuencia, la excavación es previa a una obra y el tipo, característica de la obra final está en parte vinculado a lo que diga el arqueólogo de la relevancia patrimonial de ese yacimiento. Entonces ahora es el momento en el que el arqueólogo dice, desde un punto de vista científico este yacimiento es importantísimo, desde un punto de vista estético lo es, desde un punto de vista económico es menos relevante y desde un punto de vista simbólico pues es crítico. Fijaros que la discusión de Xulio respecto a lo celta o no celta es un argumento muy potente de lo simbólico. Es decir, si asociamos a un castro el adjetivo céltico, pues automáticamente en el ámbito, al menos de Galicia, cobra un valor social, patrimonial, pero no desde el punto de vista del arqueólogo, sino desde el punto de vista de la sociedad en general, cobra mucho más valor. Por eso nos es tan difícil alejarlo de la actividad arqueológica, lo céltico, ¿lo veis? Bueno, en fin, como consecuencia del informe de valoración se tomará una decisión respecto al tapado, protección y tapado del yacimiento, que debería ser el 99% de la solución, ¿vale? Ocasionalmente el yacimiento debe ser destruido o, en el mejor de los casos, trasladado. Y finalmente, en algunos casos puntuales, se decide, pues como en Neixó, concretamente aquí, se decide su exhibición pública y su disfrute para el gran público. Paralelamente, el papel del conservador en todo esto habrá sido asesorar y ayudar al arqueólogo en la ejecución de tratamientos de conservación, que ahora señalaré, y por supuesto en el diagnóstico del estado de conservación. Fijaros que, por ejemplo, la decisión de exhibir puede estar condicionada a que las dificultades de conservación sean insalvables. Esto, pues, por ejemplo, pasa mucho con el patrimonio subacuático, o pasa mucho con el patrimonio rupestre. Por ejemplo, la Altamira no se puede ver, ¿lo veis? O sea, en fin. Y con eso se configura un proyecto final de tratamientos, donde decidiremos lo que se va a hacer. En este sentido, aunque el papel, insisto, del arqueólogo es dominante, dirige todas las cosas y es el... Bueno, nosotros, fijaros, cuando hablamos de... Nosotros nos gustaría que se alejase de la terminología, el término proyecto de excavación para llamarlo proyecto de gestión del yacimiento X, en el sentido de que la excavación es solo una fase en la gestión de ese patrimonio, una fase obviamente esencial en tanto que estamos hablando que es la metodología arqueológica, claro, ¿no? Pero nos permite abrir un poco más la visión respecto a nuestras responsabilidades. Bueno, cosas en las que puede asesorar un conservador, pues es en la protección urgente. Esto obviamente es un relleno de un cráter de violación en un dolmen, y entonces es un geotextil y se rellena con sedimentos, no tiene mayor complejidad, ¿no? Pero hay proyectos donde los materiales son más sensibles. El otro día estábamos hablando, pues en zonas de inundación, donde hay materiales subacuáticos, pues la reexcavación de las cosas
pues puede causar esto alteración. Entonces los proyectos de tapado pues son, bueno, por ejemplo ¿no? Son más complejos. Aquí estamos viendo, bueno, es una propuesta teórica, un mosaico cerca del mar, entonces ahí las cosas se van complicando y el proceso de reenterramiento es algo más complejo, no es echar una tela y un poco de arena, sino que forma parte de un proyecto, llamémosle científico, de reflexión, en el cual el conservador pues debe participar. Bueno, esta es una fotografía obviamente más vieja que el Potitos, pero bueno, es un horno romano que se extrajo porque aquí se iba a hacer un aparcamiento. Estas cosas, por fortuna, están un poco en decadencia, o se deja o no se deja, es decir, los procesos de traslado descontextualizan absolutamente el objeto, ¿no? Por tanto, en fin, una cosa en la que se nos asocia muy fácilmente a los restauradores es las extracciones en el campo, este tipo de manipulaciones, que también es gracioso porque yo recuerdo el primer trabajo que hice en Galicia al terminar la carrera, pues me decían, coño, yo te esperaba con gafitas así circulares, tu maletín con tus productos y tus pinceles. Nosotros los restauradores, parecerá lo contrario, pero nosotros intentamos cuanto menos cosas echar al objeto para modificarlo lo menos posible, de manera que esa es una imagen falsa, ¿no? Bueno, falsa. Por ejemplo, un ámbito de colaboración para mi gusto urgente y muy poco trabajado son las manipulaciones, la gestión de los objetos desde la excavación al museo, el embalaje, la conservación preventiva, cosas extraordinariamente simples y sencillas, Por ejemplo, embalajes húmedos para objetos que requieran un mantenimiento en condiciones de alta humedad, ¿no? Bueno, a veces incluso en el campo es necesario hacer pequeños tratamientos urgentes para evitar nuevas alteraciones, es decir, bueno, yo con la tontería debo llevar ya pues 20 y tantos años trabajando aquí y bueno, he visto de todo, alteraciones post-excavación, algunas la mayoría no conscientes ni deseadas, por supuesto, simplemente por desconocimiento, ¿no? Y pérdidas muy notables esto de patrimonio, ¿no? Bueno, otra labor obvia es, pues esto es muy habitual, por ejemplo, en arte prehistórico, para poder documentar el objeto y, por supuesto, y en consecuencia, reconocerlo como patrimonio, es decir, previo al trabajo del arqueólogo hay que hacer un trabajo de documentación que ocasionalmente se ve impedido por alteraciones, suciedades, costras, etcétera, etcétera. Eso es, bueno, es lo que queremos representar ahora a la hora de limpiezas previas, ¿no? O a veces, por ejemplo, un ámbito en el que personalmente yo estoy muy involucrado es en pintura megalítica, pintura asociada a dólmenes, como veis aquí, veis aquí una laguna, esto es un revoco blanco, lo que domina en esta fotografía es un revoco prehistórico sobre el cual, bueno, asociado al dolmen, ¿no? a la erección, a la construcción del dolmen. Esto es verdaderamente muy difícil de observar, y entonces, bueno, pues exige un tiempo, una dedicación, unos medios que hay que dotar. Bien, decía que otro ámbito de colaboración donde también se nos reconoce muy claramente nuestras responsabilidades es en nuestra colaboración con el arqueólogo en la difusión del patrimonio. Aquellos del conjunto de patrimonio que el arqueólogo digamos que aporta a la sociedad como consecuencia de su actividad a esto arqueológica, hay una parte menor, pero hay una parte que finalmente acaba en las vitrinas de los museos o que se convierte en yacimientos, como decíamos, exhibidos al aire libre. En esa parte ya no hacemos tratamientos de conservación, y aquí sí que está esa diferencia de matiz que yo establecía antes. Una cosa es evitar la alteración del contenido material, es decir, en muchos casos, por ejemplo, pues no sé, las cerámicas se ven muy alteradas por acción de cristalización de sales, cristalización y solubilización cíclica de sales. La labor de conservación es simplemente eliminar esas sales del cuerpo poroso de la cerámica, punto. Ahí se acaba la labor de conservación. Después de eso,
si la tienes en unas condiciones razonables de conservación, no se va a degradar más. Ahí ha terminado la labor del conservador. El restaurador podrá ahora adherir o reintegrar lagunas o hacer otra serie de trabajos si es que se decide, y en esa decisión él puede tener opinión, pero no es una responsabilidad suya, si es que se decide ahora sí exhibirla. Lo mismo ocurre con la protección, con los yacimientos. Obviamente, un yacimiento tan complejo en su diversidad material como es este, solo debe ser dejado al aire libre si existen razones muy poderosas para ello, ¿vale? Hay razones que están, por supuesto, por encima de las decisiones del conservador, pero también, y permítaseme, por encima de las decisiones del arqueólogo. O sea, para todos, repito mi condición dual de arqueólogo y conservador, ¿eh? A todos nos parece nuestro yacimiento el ombligo del mundo. Pero esa opinión deberíamos contraponerla con la opinión de la sociedad gallega, para entendernos, ¿vale? De manera que si no hay garantías de éxito en el proyecto, si no hay una justificación teórica muy fuerte respecto a la viabilidad del mismo, lo mejor es tapar, y si acaso cuando se den las condiciones adecuadas, pues efectivamente destapar y conservar, ¿no? Este, por ejemplo, lo pongo porque este es un yacimiento donde hicimos restauración, hicimos una intervención notable de conservación, y sin embargo era un yacimiento mal sostenido administrativamente, y se abandonó. Por tanto, las intervenciones que nosotros habíamos decidido eran en función de un proyecto de gestión, digamos, patrimonial, que no se ejecutó, y por tanto no es que fueran peores, o sea, no es que fueran contraproducente nuestra actuación, pero desde luego el yacimiento se vio muy degradado por ese abandono. Sin embargo, es un yacimiento que ya hemos visto ahora, me parece que lo puso Xulio alguna foto, que está en el Museo del Mar. Obviamente es un ambiente musealizado, puesto que está dentro de un museo, y entonces se ha decidido asimismo musealizar un trozo de ese yacimiento. Aquí se han hecho intervenciones ahora, bueno, como parte de un proyecto con mucho más sentido, y aún así, y es una pena no haberlas traído, os podía traer las fotos, esto es pues en el momento de la restauración, os podía traer las fotos de ahora mismo, porque sin mantenimiento las cosas, y entonces, bueno, sin estar muy mal, puesto que está en un museo, en fin, público y visitado, no está bien. Bueno, asociado a proyectos de difusión o de musealización o de exhibición, como se le quiera llamar, hay después una tarea que acabamos de señalar, que es el mantenimiento. Las cosas no se acaban, ni mucho menos, y esto es una cosa que hay que grabar a fuego en la mente de los gestores, etcétera, etcétera. Es que las cosas deben ser mantenidas. Las intervenciones no se acaban después de una gran intervención de conservación-restauración, sino que después hay que intervenir. Esto es una foto de un data logger, de un sensor de humedad-temperatura. Son estos estudios, este es un dolmen, ¿no? Pero son estos estudios que son exigibles en muchos ambientes. Por supuesto, en todo el arte prehistórico, en cuevas, en fin, y que no siempre se hace, ¿no? Para medir la influencia del público, para saber si las condiciones son adecuadas o no, etcétera, etcétera. Finalmente, hay un papel más difuso y desde luego muy poco asimilado, no sé si en la mentalidad de los arqueólogos o al menos en la de los gobernantes, y es el papel interdisciplinar que debe haber en la gestión del patrimonio. Me refiero muy concretamente a las labores de catalogación, en las que debería, es decir, hasta ahora los catálogos se han ceñido exclusivamente a la información, o preferentemente, a la información arqueológica, ¿vale? Y se ha contenido muy poca información en relación a la conservación presente y futura del bien, ¿no? Es decir, aquí no quiero poner ejemplos ni quiero entrar en polémicas con mis colegas arqueólogos, ¿no? Pero muchas veces se ha prescindido de si esto estaba estable o no estaba estable, simplemente, aquí es que ni se ve, esto es Fozcoa, ¿no?
pero aquí hay unos grabados paleolíticos magníficos. Simplemente pongo esta foto porque esto es un macizo que está, bueno, es esquisto, está completamente fracturado y se están desplazando activamente los bloques, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar decisiones activas con inmediatez, ¿no? Y aquí os pongo dos ejemplos de dos mapas de alteración de sendos, bueno, perdón, de un solo grabado prehistórico, de un solo petroglifo. En este caso, ¿no? Es un trabajo que hemos hecho esto hace poco y entonces, bueno, pues simplemente señalamos cuáles son las alteraciones. De aquí no tiene por qué salir una actuación inmediata, activa de conservación. Simplemente con esto la administración puede tomar decisiones respecto a la intervención directa, al mantenimiento o a lo que sea. En este sentido, las diagnosis de patrimonio inmueble son muy importantes a la hora de la elaboración de un documento que todavía no está muy extendido en nuestro país, que son las cartas de riesgo, ¿no? Esto que son, bueno, pues simplemente mapas donde se van señalando informaciones, se van solapando informaciones sobre el patrimonio en ese ámbito. Aquí os pongo simplemente, bueno, porque de hecho lo hicimos, ¿no? Para patrimonio, para dólmenes con pintura y grabado, ¿no? Con arte megalítico. Y entonces aquí va solapando niveles de riesgo, pues por factores climáticos, por factores antrópicos, por factores, etcétera, 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 y te da, digamos que en una representación, en un mapa, te da un señalamiento de qué patrimonio está en riesgo y por tanto dirige un poco o favorece a tomar decisiones más acertadas en cuanto a la gestión de ese patrimonio. Esto obviamente está vinculado a la elaboración de cartas de riesgo, está vinculado a la anterior, ¿no? A la realización de diagnósticos precisos. Y esto es todo.